San Marcos, capítulo 14, el verso 50 al 52. Gloria a Dios. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aleluya. Padre, venimos a tu presencia en esta tarde para darte gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por la salud, por el bienestar. Gracias por todos los hermanos, Señor, que están aquí presentes para adorarte y alabarte. Pedimos tu ayuda también, Señor, para que en esta tarde tu palabra que ha sido leída sea, Señor, de edificación, de instrucción, y que todos salgamos de aquí listos para seguirte sirviendo en tu santa obra. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermanos, por favor. Si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que está Marcos narrando la forma como fueron a apresar a Jesucristo. Si están notando el contexto, ¿verdad? Fueron al jardín de los olivos, al monte de los olivos, al jardín del Getsemaní, y allí estaba Jesucristo con sus discípulos. Nada más, ¿con cuántos? Con 11, nada más, ¿verdad? Que Judas, ¿dónde andaba? Judas andaba con los sacerdotes que le iban a dar dinero, ¿verdad? Así que nada más estaban los 11 discípulos allí. Así que Marcos está narrando, y de repente dice el verso 50: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque llegaron los soldados junto con los sacerdotes para apresarlo con palos y espadas, para apresar a Jesús y llevárselo a juzgar. Mientras Marcos narra esto, si pasamos al verso 53, entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos. A ver, si Marcos está narrando esto, ¿qué caso tiene que meta allí a un muchacho que estaba envuelto en una sábana? ¿Qué caso tiene? ¿Eso altera acaso o le quita importancia a la narración? ¿Le pone de más a la narración o le quita? No tiene caso que Marcos haya puesto allí, escribiendo la forma como fue apresado, y un joven que estaba envuelto en una sábana, lo agarraron y apresaron. No tiene caso, ¿verdad que no? Ahora bien, pero si leemos el Evangelio de San Marcos completito, vamos a darnos cuenta que el nombre de Marcos no aparece para nada. Así que vamos a concluir que el hecho de que aparezca allí Marcos es para darnos a entender que él no quería darse a descubrir que él era hermano. Él no quería que se dieran cuenta que él era hermano. ¿Cuántos se dan cuenta en su colonia que ustedes son cristianos? Pues a Marcos no le gustaba en ese momento, en ese tiempo, no le gustaba que supieran que era hermano. Así que para que no se dieran cuenta que él andaba siguiendo a Jesús, si ven el versículo, como dice, pero cierto joven, ¿qué dice? ¿Seguía a Jesús Marcos? Sí. Ahora, no era el único. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un miembro del Sanedrín, y él no quería que supieran que él era discípulo de Jesús, y cada vez que él quería ver a Jesús, iba a visitarlo. ¿A qué horas? En la noche. Yo creo que hasta con un pasamontañas iría a ir encubierto, ¿verdad? Que nadie los cubriera, que él era discípulo del Señor. Así que Marcos no era el único que andaba encubierto con una sábana para que no lo vieran. Ahora bien, ¿qué edad tendría Marcos para que hiciera ese tipo de cosas? ¿Lo hace un hombre adulto, maduro? ¿Lo hace? ¿Quiénes son las personas más imprudentes de la humanidad? ¿Quiénes son? Los jóvenes. Los jóvenes son los más imprudentes de todo el mundo, toda la humanidad. Y Pablo, cuando habla a Timoteo, les dice, enséñales a los jóvenes que sean prudentes. Cuando yo leí eso dije, a ver, ¿cómo? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que le enseñe? Pues porque Pablo sabía que todos los jóvenes son imprudentes.
Se dice que él tendría 20 años. Que él tenía 20 años cuando hizo eso. Así que se andaba encubierto porque él no quería que supieran pues, que era él. Ahora bien, si usted lee San Juan y lee Mateo y ve San Lucas, dice que el Señor, después que tomó la Santa Cena, él se fue rumbo al Monte de los Olivos. Y de ahí de Jerusalén al Monte de los Olivos es 1,5 kilómetros. Porque de Jerusalén a Betania son 3 kilómetros, que es donde iba a dormir la última semana. Pero cuando él iba a orar y que quería orar a solas, él se iba al Monte de los Olivos. Pero no subía a todo el monte. Él se iba específicamente a un lugarcito que era un huerto. A ese huerto le llamaban el huerto de Getsemaní. Ese huerto estaba a la ladera del monte, luego a la subida. Así que le quedaba 1,5 kilómetros de Jerusalén al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní. Cuando tomaron la Santa Cena, Jesucristo y los discípulos, nada más los 11, se fueron al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, 1,5 kilómetros. ¿Cómo llegó allí Marcos? ¿Cómo llegó Marcos ahí al huerto? Si está Jerusalén a 1,5 kilómetros del Getsemaní. ¿Cómo llegó? Cuando tomaron la Santa Cena, ya eran más de las 10 de la noche y caminaron en la noche rumbo al jardín de Getsemaní, y en el camino el Señor les fue revelando el capítulo 15 y 16 de San Juan. Llegan al Getsemaní y usted ve la oración, Juan 17, ve la oración que hizo nuestro Señor en el Getsemaní. Estuvo ahí orando. ¿Cuántas horas oró el Señor? 3 horas oró. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos: estoy muy triste hasta la muerte, quédense conmigo a orar? Y oró 1 hora y luego otra y luego otra. 3 horas oró. De las 10 más 3 horas, ¿cuántas horas son? ¿De 10 a qué horas? 1 de la mañana. Así que el Señor Jesucristo con sus discípulos, ya era la 1 de la mañana, estaban en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Y estando allá, llegó Marcos. ¿Por qué llegó Marcos? Y en una sábana, ¿por qué? Ahora, ¿era la primera vez que Jesucristo iba a orar al Getsemaní? No, era su lugar de oración. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucedió es que cuando se fue Jesucristo, que era temprano todavía, a los Olivos a orar, en la noche se hizo una revuelta de soldados, de sacerdotes, que andaban moviéndose y camine, por aquí, por allá. Entonces Marcos se dio cuenta del ruido que hacía un montón de gente. Corrían para acá, corrían para allá. Pues, ¿qué traen estos? ¿A dónde irán? Porque un joven siempre anda así de fisgón, ¿verdad? ¿Sí o no? Oye, a ver de qué. Se mete donde quiera, a veces a Facebook, a veces, no siempre, a veces. Y anda viendo a ver qué. Fisgón. Entonces Marcos, si ve soldados, ve sacerdotes que andan en la noche moviéndose a la 1 de la mañana, él se levanta, toma una sábana, ahí va atrás de los soldados y de los sacerdotes. ¿A dónde irán estos tan noche? Nunca salen de noche. Y ahí va Marcos atrás de ellos. Así que él vio todo lo que estaba sucediendo y empezó a escribir todo eso. Y vio cuando llegó allí los Judas con los sacerdotes, con los soldados. Y cuando llegó, ya estaban ahí con Jesucristo, Judas va y besa a nuestro Señor. Y entonces Pedro saca una espada y avienta por todos lados en lo oscuro. Imagínense, con la espada, dale. Y en eso que le tiró a la cara a alguien, le cortó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. Pero nuestro Señor se la sanó, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cómo llegó Marcos allí? De curioso, joven al fin, con la sábana puesta, y observa todo. Una vez que ya apresan a Jesús, los discípulos todos se fueron, huyeron todos. Cuando Cristo les había dicho en la Santa Cena: uno de ustedes me va a entregar. Y todos decían: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Cristo le dijo a Judas: Judas, lo que has de hacer, hazlo de una vez. Y se fue Judas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces se quedó con los 11. Después, cuando estaba con los 11, les dijo: saben que hoy
al pastor de las ovejas lo van a herir y todos van a huir. Y dijo Pedro, yo no. Pedro, no hables eso, porque hoy mismo en la noche, en la madrugada sería, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. ¿Y pasó eso? Así que los discípulos huyeron. Entonces Marcos aprovecha para meter allí. Ahora, ¿qué era mejor? Que pusiera allí, yo Marcos, que estaba viendo todo, me fui a escondidas en una sábana. ¿No era mejor eso? Ahora, pero también un escritor que no tiene experiencia en lo que es la literatura, tampoco va a saber cómo adornar un pasaje, cómo adornar un cuaderno o adornar un libro, no va a saber cómo hacerlo. Así que lo que él hizo es solamente poner verdades y muchas verdades. Por eso esta palabra es la verdad. Y Marcos puso allí, y un joven, ya que prestaron a Jesús, se lo llevaron, ahí va envuelto en la sábana. Ahora, ¿a dónde lo llevarán? Ahí va de fisgón. Así que los soldados, volteando a todos lados, que no había nadie más de los discípulos que habían huido, al ver a esa sábana, yo me pregunté un día, ¿y esa sábana de qué color sería? Ahora, ¿de qué color sería la sábana? Comúnmente las sábanas que usted usa son blancas, ¿no? Póngale que la sábana, si fue blanca, él tenía que esconderse atrás de los arbustos, atrás de los olivos. Había muchos olivos, muchos árboles frutales, así que él podía esconderse si fuera blanca. Pero si fuera blanca o no, el asunto es que lo vieron. Los soldados no andaban con la idea de que fuera un fantasma. No, qué fantasma, ni qué 8 cuartos. Y ahí entre todos con espadas, pobre fantasma. Así que nada, lo alcanzaron, lo agarran de la sábana y el muchacho parte corriendo. No lo alcanzaron, así que la sábana se quedó con ellos. ¿Por qué aparece esto? Aparece allí porque siempre sabremos de personas que siguen a Jesús, que creen en Jesucristo, pero no quieren que la gente se dé cuenta que son cristianos. No quieren que se den cuenta. En su trabajo, ¿saben que usted es cristiano? Cuando van a comer, ¿usted ora por su comida o se aparta para que no lo vean? ¿Qué hace usted? ¿O lleva una sábana para que no lo vean? Siempre va a haber eso. Pero el ver a Marcos que hace eso, ¿no le sorprende a usted que él sea el autor de este evangelio? Quiere decir, no importa que me encubra un tiempo, después puedo mejorar, como pasó con Marcos. ¿Qué creían? ¿Que Marcos iba a quedar así nomás todo el tiempo encubierto? No, fue de menos a más, de menos a más, de menos a más. ¿Cómo encontramos esto? Lo primero es que él fue el autor del libro de Marcos y según algunos comentarios fue el primero que se escribió. Después Mateo, después Lucas, después Juan. Y que Marcos y Lucas tomaron ciertos datos de Marcos para extender su evangelio. Como usted puede ver, se le llaman evangelios sinópticos a Mateo, a Marcos y a Lucas. ¿Por qué sinópticos? Porque casi los 3 hablan lo mismo, parecido, excepto Juan. ¿Dónde estaba Marcos cuando escribió este evangelio? Probablemente estaba en Roma. Allá estuvo colaborando en la obra de Dios. Este Marcos fue mejorando poco a poco. Pero ¿dónde aparece por primera vez? Es en Hechos, capítulo 12. Ahí aparece por primera vez, este muchacho se dice que su mamá, una mujer convertida a Cristo, que tenía dinero, que tenía su casa ahí en Jerusalén, sabía cómo moverse en los negocios del comercio. Ella podría moverse a Roma, a Asia y a varios lugares donde podría comerciar. Así que vemos allí por primera vez que aparece este muchacho. Es capítulo 12. En el verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Déjeme platicarle el contexto. Se trata de aquí de que Pedro fue apresado y lo metieron a la cárcel, dado que Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan. Le gustó a la gente, los judíos, que hubiera hecho Herodes esto,
Así que apresa a Pedro, lo mete a la cárcel, y en la noche, estando Pedro allá en el calabozo, había 3 puertas para poder llegar hasta donde estaba Pedro. Y en cada puerta había 4 soldados. Así que, ¿cuántos soldados estaban cuidando a Pedro? Muchos, ¿no creen? Pues un ángel llega en la noche, le dice: Pedro, levántate, ponte las sandalias, fájate bien y vente, vámonos. Y pasaron una puerta y otra y otra. Ya en la calle el ángel le dice: ahora sí, vete. Y Pedro, como cualquier hijo de Dios, como cualquier cristiano que está sirviendo al Señor, él sabe dónde oran. Aleluya. Él sabe dónde había una célula de oración. Él sabía dónde se reunían a orar. ¿Y usted? Cuando usted tiene ganas de orar, ¿ya sabe a dónde ir a orar? ¿Ya sabe dónde puede ir a asistir para hacer oración? Pues Pedro sabía, después de la cárcel, que él tenía que ir a orar. Y se acordó: en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, ahí se reúnen los hermanos para hacer oración. Ellos están orando por mí de seguro. Yo voy a ir ahí. Así que llega Pedro, toca la puerta. ¿Quién le abre? Rode. Y al abrirle Rode, ¿qué hizo? Le cierra, porque pensó que era ¿qué? Su ángel o un espíritu. Así que rápidamente le cerró y va a correr. Pedro está ahí. Y estás loca. No, vengan y vean. Y cuando van viendo, sí era Pedro. Pero note el dato: Pedro llegó a la casa de María, donde estaban orando, que era la mamá de Marcos. Y por tener casa, decir que tenía casa, usted puede investigar que en tiempo de pobreza no cualquiera tiene casa propia. Y María tenía casa y también tenía sirvientes. Por tanto, se dice que era una comerciante como Priscila y Aquila. Así que vemos ahí que estamos viendo a Marcos, que su nombre verdadero era Juan y que su sobrenombre era Marcos, pero era más conocido como Marcos. Para explicarlo mejor este asunto así: Juan era el nombre que tenía popular como judío, pero como él tenía mucho que ver en su movimiento con su mamá, de ir a Roma, de ir a Asia, conocía muchos lugares, así que tenía por sobrenombre Marcos, que es el nombre latino o latín, ¿sí? Bien, pero puede ver usted el verso 25, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos notando allí que ya Bernabé se había llevado a Pablo a Antioquía, y los dos estaban enseñando la palabra de Dios ahí en Antioquía. Llegaron unos profetas, uno de ellos se llamaba Agabo. Y Agabo, estando allí con ellos, profetiza y dice: he aquí, vendrá grande hambre en la parte de Judea. Y usted puede leerlo allí, que dice que efectivamente vino esa hambre en tiempos de Claudio, el emperador. Entonces, cuando estaba ahí Bernabé y Pablo en Antioquía, oyendo la profecía que iba a llegar una grande hambre a Jerusalén, juntaron dinero, juntaron comida, juntaron muchas cosas de ofrenda económica, y todos decidieron que debería llevarla esa ofrenda a Jerusalén Pablo y Bernabé. Así que la llevaron. Llegan a Jerusalén, entregan todo el dinero que habían juntado para ayuda de la iglesia de allá de Jerusalén. Y estando allí en Jerusalén, ¿a quién creen que se encuentran? Ahí se lo encontraron en Jerusalén, al de la sábana. Pero un detalle que luego vamos a verlo más adelante: Bernabé era tío de Juan Marcos. Y luego lo vamos a ver. Así que Pablo y Bernabé, cuando ya entregaron las ofrendas, todo el dinero para la iglesia de Jerusalén, ya que se regresan rumbo a Antioquía, ¿a quién se llevaron? 12:25. ¿A quién se llevaron? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se lo llevaron. Y estando en Antioquía, capítulo 13, estando ya en Antioquía, Pablo y Bernabé se habían llevado a Juan Marcos, y entonces
ellos deciden, por la voz que oyeron del Espíritu Santo, que dijo así: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he apartado. Oraron por Bernabé, oraron por Pablo y los encomendaron al campo misionero. En este primer viaje misionero, ahí van Pablo y Bernabé. ¿Y a quién creen que se llevaron? Al de la sábana. Y llegados hasta la mina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué dice? Se habían llevado a Juan Marcos a ver si la hacía para misionero. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser misioneros? Que quieran irse de misioneros a otro país. ¿Alguien de ustedes ha pensado irse de misionero a otro país? Se llevaron a Juan Marcos al campo misionero a ver si la hacía para misionero. No está fácil, aunque el joven, por su imprudencia, siempre la ve ¿qué? Fácil. Para el joven todo es fácil, todo es bien sencillo. Yo me subo, yo hago, yo acá, yo allá, yo por aquí, yo por allá. Uy, el joven hace muchas cosas, dice muchas cosas, pero del dicho al hecho. Verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Quién es ese que se regresó del campo misionero a su casa? ¿Quién fue? El de la sábana, exactamente. Abandonó a su tío y a Pablo. ¿Saben qué? Yo me voy. Oiga, ¿acaso cree que la vida de un misionero, andar con misioneros, es lo mismo andar con su mamá, que era comerciante, andaba comprando y vendiendo, andaba haciendo muchos negocios? ¿Es igual? El que anda en un negocio y a compra y venda trae siempre dinero, ¿no? Sí. ¿Y un misionero? ¿Un misionero trae dinero? Así que Marcos se andaba con su mamá en Roma, en Asia, comprando acá, vendiendo. Pues mamá, ya tengo hambre. Así, hijo, ahorita espérame, te vamos a comer. Y van y comen, y a lo mejor que todo eso. Y con Pablo y Bernabé de misioneros, no era lo mismo, hermanos. No era lo mismo. Así que le empezó la pancita medio ahí a bajar, y ya no había las mismas privilegios que andaba con su mamá. Así que allí no la hizo de misionero, y menos si era tan escandaloso para las comidas. Mire que dijeran: ay no, aquí tiene esto, ay no, huele a esto otro, ay no, ahí tampoco quiero, ay no, no, menos. Eso no lo hacen para misioneros, ¿verdad que no, hermanos? Cuando yo veo a una persona que come de todo, de lo que le pongan enfrente, yo digo: este tiene estómago de misionero. Sí. Tacos, mire, estos son tacos de pisaquerito. Ay, qué bueno, démelos a mí. Y se los come. Oye, ¿qué? ¿Ya oré? ¿Qué? ¿Ya oré? Ah, bueno, sí, ya oró, sí. ¿Tiene estómago de qué? De misionero. Pero Marcos, nada, no la hacía. ¿Qué hizo Marcos? Se regresó. Ahí nos vimos, Pablo, tío, Bernabé, adiós. Y se regresa. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No se regresó a Antioquía. En Antioquía no estaba mami. El joven así es. Mientras el joven tiene mami y papi, no, hombre, se la vive feliz en la casa. Mamá, no hay champú. Y la mamá corre a traerle el champú. Tenga, mijo, ¿qué más quiere? La camisa que me gusta no está planchada. Ahorita te la plancho, mi amor. ¿Cómo la ven esos jóvenes? Pues Juan Marcos se regresa, dejando a los misioneros. Síganle ustedes, yo no la hago para eso. Y se regresa, no quiere continuar. Capítulo 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? Al de la sábana, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro.
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cómo ven el de la sábana? ¿Cómo es que llegó a Antioquía? Otra vez, o sea, la segunda vez. Está así. En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé anduvieron fundando iglesias, pero atrás de ellos iban judíos cristianos. No eran cristianos judíos, no, eran judíos cristianos, que ahí iban atrás de ellos, y donde Pablo fundaba una iglesia y se iba a fundar otra, cuando llegaban estos judaizantes, decían: a ver, hermanos, paz de Cristo, amén. Dice que ya se bautizaron, ya nos bautizamos, bien, así que ya recibieron el Espíritu Santo, ya lo recibimos también, así que ya se creen que están bien. Ajá, ¿estamos bien? Pues no. ¿Cómo de que no? Les falta algo. ¿Qué? Les falta que se circunciden. ¿Cómo? Pablo no dijo eso, ni Bernabé. Pues lo siento, estarán muy llenos del Espíritu Santo, muy bien bautizados en el nombre de Jesucristo, pero si no se circuncidan, no son salvos. Y la fe, para abajo. Y mientras estaban por ahí los judaizantes, ya ven que siempre les gusta comer a todos los hermanos, ¿no? Los gentiles hicieron una carne en una discada pura de puerco. Y luego, a un ladito, había rellena, la sangre esa que se guisa con tripitas y con verduritas, cebolla, jitomate y chile, ¿verdad que sí? Había rellena una discada de carne de puerco, y luego por acá estaba una bola de carne para hacer tacos de puerquito. Ya están saboreando, hermanos. Ay, hermano, con las salsas y todo lo demás, ¿no? Y los judaizantes así, ajá. Así que Pablo no les dijo nada. No, ¿de qué? No deben de comer carne de puerco, ni tampoco deben comer rellena, ni tampoco esto y esto y esto. Les pusieron un montón de trabas, que Pablo se dio cuenta, y Bernabé, de lo que estaban haciendo, y eso ocasionó que hubiera un concilio. Y se juntaron todos los apóstoles para platicar cómo arreglar este asunto. Entonces hubo el primer concilio ahí en Jerusalén, y Pablo dijo así: a ver, hermanos, a los apóstoles, tenemos este problema. Hay unos hermanos judíos que andan visitando las iglesias de los gentiles, diciéndoles que no hagan esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, en la reunión platicaron y quedaron de acuerdo de que efectivamente no deberían pedirle a los gentiles esas exigencias. Tenían que procurar que las cosas se acomodaran, y le pusieron una carta para enviarla a todas las iglesias gentiles para que no hicieran caso. Dice la carta: algunos hermanos que no fueron enviados por nosotros. Eran judíos que les gustaba hacer trabajo misionero, pero donde ya había una iglesia, iban a echarla a perder. Así que Pablo, fue por eso que del campo misionero, él y Bernabé vinieron a Jerusalén. Y otra vez, cuando llegan a Antioquía, para comenzar el segundo viaje, otra vez ahí estaba ya el de la sábana. Ahí estaba en Antioquía. Entonces Pablo le dice a Bernabé: oye, Bernabé, es necesario que vayamos a hacer el segundo viaje misionero para ver las iglesias, a ver cómo están. Y cuando le dijo eso a Bernabé, Bernabé le dijo: hay que llevarnos a mi sobrino, a Juan Marcos. No, y Pablo, que era de pocas pulgas. Si ustedes leen las cartas, van a ver a un Pablo que habla con autoridad, con libertad. ¿Se acuerdan que dice a Timoteo: a Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? ¿Se lo han leído eso? Pablo hablaba bien duro. Él no andaba con medias tazas. Así que le hizo una, los abandonó del campo misionero. Y Pablo dijo: no, fíjate que no. A este de la sábana que nos abandonó en pleno campo misionero, a ese no lo llevamos, ese no lo hace. Bernabé significa hijo de consolación. Y Bernabé tenía un carácter muy amoroso, muy cariñoso. Él era tolerante, él aguantaba. De hecho, para aguantar a Pablo no era fácil. ¿Y quién cree que lo trajo a Antioquía? Bernabé. Allá estaba Pablo tirado allá por Arabia. Allá tenía 14 años abandonado Pablo.
Y fue y lo trajo de allá, hey, te necesito, vente. Ya que Pablo estaba crecidito, ya había ahí ya como apóstol, ya ahora, no, Bernabé, no te lleves a tu sobrino. Pero Bernabé, con mucho amor y cariño, mira, es que hay otra oportunidad, no la hizo la primera vez, quizá esta vez sí la haga. Digo, no. Fue tanta la discusión que Pablo y Bernabé se separaron. Tú por la derecha y yo por la izquierda. Yo me llevo a Silas y tú a tu sobrinito, ese que nos dejó allá. A esa altura, todavía el de la sábana estaba entre azul. Pero ahí va el de la sábana. Ya siquiera lo conocían, ya sabían que le gustaba andar con los hermanos. No dice cuándo se casó, si tuvo hijos, no dice todavía nada de eso la Biblia, ni los comentarios hablan sobre de eso. El asunto es que aquí vemos cómo a Marcos, para este momento, ya se le estaba tomando en cuenta por Bernabé para darle otra oportunidad para que fuera al campo misionero. Y esto, ¿cómo le ayudó? Yo si un día pudiera investigar más de Bernabé, porque miren, él fue el que ayudó a Pablo. Pablo era de un carácter difícil el carácter de Pablo. Bernabé tiene un carácter tan apacible, tan amoroso, que pudo convencerlo de que trabajara junto con él. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, comienza diciendo Bernabé y Pablo, pero más adelante luego dice Pablo y Bernabé, porque Pablo creció. ¿Pero con quién creció? Con Bernabé. Y me da mucho gusto conocer hombres así, hombres o mujeres que no aparentan ser la gran cosa, pero avientan personas a que se lancen y crezcan. Pues Bernabé lanzó a Pablo y también lanzó a Marcos, dándole otra oportunidad que fuera al campo misionero. Una vez que estamos leyendo esto, quiero llevarlo ahora a que usted vaya conmigo a Colosenses 4:10, para que se dé cuenta cómo es que Bernabé tenía esa condescendencia con Marcos, pero por una razón también. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, ¿qué dice? ¿Qué nos enseña esto? Que para esa altura Pablo ya había sido, apadrinado por Bernabé, dándole consejos, ayudándole que tuviera mejor carácter con los hermanos, un buen carácter con la iglesia, cómo trataba a los hermanos. Yo les he comentado aquí a ustedes de que un evangelista tiene un carácter tan difícil, porque a todo mundo lo manda al cielo o lo manda al infierno. A todo mundo. ¿Vas a creer sí o no? No, pues que sí, pues bautícese ya. Y luego, ¿vas a creer sí o no? No, pues que no, pues váyase, no lo quiero ni ver. El evangelista así es duro. Y Pablo así era al principio, así era, de duro, no andaba con medias tazas. Pero Bernabé le fue dando ayuda a Pablo a cómo tratar bien a los hermanos. Ahora bien, es cierto que muchos pastores somos al inicio así. Copiamos más a Juan Bautista que a Jesucristo. Cristo hablaba con más amor, pero Juan Bautista, ¿cómo hablaba? ¿Cómo les decía Juan Bautista? A la gente, ¿cómo les decía? ¿Generación de qué? Imagínense que alguien venga aquí y les diga a ustedes eso. Pero miren, hermanos, Pablo era duro, difícil, pero Bernabé le empezó a ayudar a que se acomodara su carácter. ¿Y cómo lo vemos aquí ahora en Colosenses? Dice, si va Marcos, recíbanlo, es mi colaborador. Casi entre líneas, ya le perdoné por la que me hizo. Ya le dije que ya está acomodada la cosa. Otra cosa, esta carta de Colosenses, Pablo la escribió cuando estaba en la prisión. Cuando él estaba en la prisión la primera vez. Deben recordar ustedes que Pablo cayó 2 veces a la cárcel. La primera vez cayó en la cárcel porque allí en Éfeso empezó a hablar en contra de la idolatría, que había una muchacha que tenía un espíritu malo.
y que andaba diciendo cosas atrás de Pablo. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Entonces que Pablo volteó y lo reprendió al espíritu malo y salió de esa muchacha. Esa muchacha adivinaba y les daba ganancia de dinero a sus dueños, a quien la guiaba. Entonces el dirigente de todos los comerciantes que vendían dioses o imágenes de la diosa Diana lo demandó y Pablo fue a la cárcel. Pero como no le pudieron comprobar gran cosa, al poco tiempo salió de la cárcel, allá en Roma. Eso fue la primera vez. La segunda vez cayó a la cárcel, que hubo unas cosas acá en otros lugares, allí en Cesarea y en Jerusalén. Luego lo acusan y como querían matarlo los judíos, él apeló, hizo una apelación al César y lo llevan a Roma. Y estando allá en Roma, llega el dirigente de los ídolos de la diosa Diana y mete la segunda demanda. Demetrio era el dirigente y le mete la demanda otra vez y Pablo se queda otra vez en la cárcel. Ok, fueron 2 veces que hay en la cárcel. En la primera vez es que escribe la carta a los colosenses. Como Marcos andaba con su mamá comerciando y llegaba allá con las iglesias de Roma, le ayudaba a Pablo con los hermanos de Roma. Bien, cuando escribe la carta a los colosenses, les dice: si fuera vosotros, recibidle. ¿No será que Pablo había dicho a ese ni lo reciban otras ocasiones? Y que ahora sí recíbanlo, ahora sí ya se compuso, ya recíbanlo, probablemente. Por lo pronto estamos viendo que él recomienda bien a Marcos, ya una vez que había olvidado que Marcos los había abandonado allá en el viaje misionero. Pero vemos a Filemón, otra carta que fue escrita desde la prisión. Y vemos cómo al escribirle la carta a Filemón, otra vez vuelve a mencionar Pablo al de la sábana. Véanlo ustedes ahí, Filemón 23 y 24. Dice: te saludan Epafras o Epafrodito, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. También te saluda ¿quién? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Para ese tiempo, estoy diciendo cuando estaba Pablo en la prisión, está hablando de que allá, aunque Marcos no estaba en la prisión, Marcos atendía a la iglesia, ayudándole allí a los hermanos a ser un maestro de la palabra de Dios allá en Roma. Así que ya Marcos está creciendo, ya es recibido, ya es bien aceptado, recomendado por el apóstol a que lo reciban como maestro, como predicador en las diferentes iglesias que ya se habían fundado. 2 Timoteo 4:11. ¿Por qué pongo 2 Timoteo 4:11 después de Filemón y después de Colosenses? Por la siguiente razón: la segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita en la última vez que ya estuvo en la cárcel, cuando ya estaba próximo a ser sacrificado. ¿Se acuerdan que Pablo dice: yo ya terminé mi carrera, estoy listo? Dijo: he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Esa segunda carta la escribe Pablo en la prisión, cuando ya estaba próximo a ser sacrificado. Pero mientras eran peras o manzanas, que lo mataran o no, Marcos andaba visitando las iglesias, no era misionero. Y acuérdense que no la hizo como misionero. Por tanto, andaba en las iglesias enseñando como maestro. Y andando como maestro enseñando, ahora lo vemos aquí, que Pablo le habla a Timoteo en esta segunda carta y le dice: mira, quiero que vengas a verme, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Nada más él y Lucas. ¿Qué necesitaba Pablo para que la iglesia en Roma fuera atendida mientras él estaba en la cárcel? ¿Qué necesitaba? Un maestro, un enseñador de la palabra, uno que hablara de la palabra de Dios. Cuando vengas a verme, toma a Marcos, digan todos al de la sábana, y tráele contigo, porque ese de la sábana ahora me es útil para el ministerio.
Si usted era un encubierto, ahora puede ser como Marcos. Yo puedo como Marcos crecer. Yo sé que algunos hermanos en las casas, cuando llega algún hermanito o un niño, papi, yo quiero ser pastor. Cállese usted, ¿qué la va a hacer como pastor? No olvídese de eso. Si ni yo la hago, usted menos. Así le hablan a sus hijos, así le hablan a sus hijos. No les hablen así, no les digan eso. Ya ven que las esposas sacan todos los errores, ¿no? Si supieran cómo eres tú, supieran tu historia, si saben lo que yo sé, supieran de ti. Marcos iba de menos. Ahí va creciendo Marcos. Cuando vengas a verme, Timoteo, trae a Marcos, porque lo necesito que me ayude aquí en la iglesia de Roma. Me es útil. Dice ahí, ¿no? Dice, me es útil. ¿Para qué? Me es útil para el ministerio. Lo necesito. Mándamelo, tráemelo contigo. Primero no lo quiso que fuera con él a segundo viaje, y ahora lo necesito. Oiga, se van a arrepentirse, ¿no? Si a usted alguien le pide perdón, dígale, pero no lo vuelvas a hacer. No se crean, perdónele eso y otra y otra y otra. ¿Cuántas veces? 70. Todas las veces que sea necesario, perdónenle. Pablo a Timoteo le estaba diciendo esto en la segunda carta, que todavía Pablo no sabía que lo iban a matar, pero por lo pronto estaba diciendo, lo necesito. Déjenle digo cómo termina Marcos. Marcos anduvo de viajero en Asia, ciudades de Asia, conociendo Asia por el trabajo misionero de Pablo y Bernabé al principio, pero también por ser comerciante. Pablo conocía Europa, anduvo en Europa, sobre todo en Roma, en Italia, porque ahí estaba la capital del imperio y ahí había mucho dinero, y su mamá de allí comerciaba para estos lugares. Marcos conoció África, ya le dije Asia, Europa y África. ¿Cómo llegó a África? Usted debe recordar de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, siendo de Grecia, de Atenas, de Esparta, él, siendo luego el rey, domina varios países, y entre ellos domina Egipto. Y ahí en Egipto, Alejandro el Grande funda una ciudad. ¿Cómo le puso? Alejandría, por Alejandro el Grande. Alejandría, año 325 antes de Cristo. Ahí mismo en Alejandría funda la primera biblioteca del mundo, trayendo libros de muchos lugares, y más porque él era culto. De hecho, él fue alumno de Sócrates. Entonces Alejandro el Grande hizo la primera biblioteca ahí en Alejandría, así que le dio mucho alza a la cultura. Y al poco tiempo, año, póngale 50 o 60 después de Cristo, llega el de la sábana. Allí a Egipto, a la segunda ciudad más grande de Egipto, Alejandría, y funda la iglesia en Alejandría. ¿Cómo ve el de la sábana? ¿Si fue de menos a más? ¿Dónde andaba ahora trabajando? En África. En África. A Asia se fue y no la hizo. En Roma, oiga, es como decir Estados Unidos. Dice un comentario que aunque murió Marcos ahí en Alejandría, dice que unos de Venecia fueron y tomaron los restos de Marcos y los llevaron a Venecia, y allí lo pusieron como santo patrono. Quiere decir, pues, vamos a tomar en cuenta tres papeles. Primero el de Pablo, segundo el de Bernabé, tercero el de Marcos. Pablo lo acepta la primera vez, la segunda vez lo rechaza, después dice me es útil para el ministerio, y lo acepta para que desarrolle su ministerio, y al practicar su ministerio se capacitó para ser pastor. Así que Marcos, ya sin Pablo y sin Bernabé,
Marcos va y funda la iglesia en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Marcos mostró primero ser encubierto al andar con la sábana. Después se va al campo misionero. Después se va con Bernabé. Y después ayuda en las iglesias a enseñar, a predicar. Y por último funda la iglesia de Alejandría. Bernabé es el que lo invita, es el que le tiene paciencia, el tío. Y no por ser tío solamente, sino el tío a su sobrino lo ayuda a que se levante para que él sea un ministro y sea un pastor. Ojo, Bernabé nunca llegó a ser pastor, pero sí logró que Pablo fuera un gran apóstol y Marcos fuera un gran pastor. ¿Cuántos tíos hay aquí así? Que ayudan a que otros se levanten, que ayudan a que otros hagan las cosas que ellos no quieren o no pueden hacer. ¿Usted a quién quiere parecerse? ¿A Marcos, que va de menos a más? ¿A Bernabé, que es tolerante, ayuda, aguanta, soporta? ¿O a Pablo, que a veces sí y a veces no? ¿Cómo quién quiere ser usted? ¿Cómo quién desea ser usted? Ser un hombre como Marcos. Hoy en día los podemos encontrar porque se puede ir de menos a más. ¿Cuántos de ustedes están listos para crecer? Si están listos para crecer, crezca. Hay unas palabras que usted debe grabarse hoy en día: o creces o pereces. Hay que crecer, hay que crecer. Usted busque la manera y vea en qué le podemos ayudar. Usted puede crecer en las cosas de Dios.